Buenas tardes con todos los seguidores del canal Rincón del Saber con Brian Garcés. Antes de continuar, no olviden suscribirse a mi canal para recibir notificaciones de próximas presentaciones y compartirlas en redes sociales para aumentar la comunidad de seguidores de este canal. El 29 de agosto de 1563, el rey Felipe II en la ciudad de Guadalajara, España, dicta una cédula real donde se crea la Audiencia y Cancillería Real de Quito o Real Audiencia de Quito, siendo su primer presidente el licenciado español Hernando de Santillán, terminando la fase tumultuosa de la conquista y dando inicio a la etapa colonial, la cual duraría 259 años, hasta 1822, cuando se libra la batalla del Pichincha, que da por finalizado el gobierno español sobre dichos territorios. No obstante, ¿qué pasó durante esos 259 años donde España gobernaba dichos territorios de Quito? Al igual que el resto del continente americano, desde el actual sur de los Estados Unidos hasta los actuales territorios de Chile y Argentina. Esto es lo que se verá en las siguientes presentaciones. Muchos ignoran lo que han pasado en esta etapa histórica de la colonia. Algunos solo hacen hincapié en pocos episodios como rebeliones contra la corona, como el de las alcabalas o el de los estancos, o en cuestiones que realizó la corona, que promovieron la futura independencia de los estados latinoamericanos, como las reformas borbónicas, o solo se enfocan en ensalzar la figura de varios intelectuales de la etapa colonial, como Pedro Vicente Maldonado o Eugenio Espejo. No obstante, la historia colonial del Ecuador es bastante interesante, ya que se sucedieron diferentes mandatos presidenciales que moldearon la estructura de la audiencia y coadyuvaron con la construcción de diferentes ciudades del actual Ecuador, así como episodios inimaginables que pusieron a prueba la supervivencia de la población de entonces. De igual forma, hubo acontecimientos en los cuales brilló la economía, la arquitectura, las artes, la cultura, entre otros. Esto es evidente en los cascos coloniales de las ciudades de la serranía ecuatoriana, como Quito, el surgimiento de la Escuela Quiteña de Artes y Oficios, entre otros, aunque también hubo episodios negativos como malas condiciones laborales en las instituciones, como los obrajes y las encomiendas, el incremento de tributos, la proliferación de enfermedades, la incipiente infraestructura para atender ello, los saqueos por parte de piratas y la concesión de cargos públicos a personajes procedentes de la península y no a los criollos de la zona colonial, algo que se intensificaría con las reformas borbónicas. Aunque estas cuestiones no llegaron a niveles apocalípticos, genocidas o bárbaros, como lo resalta la creencia popular, pero sí fueron desiguales e injustas para los que procedían de las colonias americanas, en especial para la población indígena, además de que problemas parecidos seguirían latentes en los inicios y en el transcurso de la era republicana a partir de 1830, que en futuras presentaciones se lo tratarán. En fin, así fue la historia de la Real Audiencia de Quito. Para ello no solo nos centraremos en algunos hechos aislados, sino en toda la etapa colonial en su plenitud, tratándolo como una sucesión de hechos en orden cronológico que, para conocerlo a fondo, se lo ordenará bajo los mandatos de los diferentes personajes que ostentaron el cargo de presidente de aquella entidad, desde el licenciado Hernando de Santillán en 1563 hasta el régimen del militar Melchor de Aymerich en 1822. Para esta presentación solo se verá lo que ocurrió en la Real Audiencia de Quito en sus primeros años, desde el año 1562 hasta el 1600. Los demás mandatos se verán en futuras presentaciones. Real Audiencia de Quito. Antes de conocer el mandato de cada uno de los presidentes, es menester saber qué es la Real Audiencia de Quito, por qué posee ese nombre, cómo era la forma de gobierno en relación al Imperio Español y cómo era la organización social de aquel entonces. La audiencia era una institución española de carácter judicial, encargada de la debida administración de justicia sobre los gobernados residentes en el territorio conquistado. La de Quito no era la única, había otras que se asentarían sobre los actuales estados latinoamericanos, como la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, en la actual Colombia, la Real Audiencia de México, en el actual México, la Real Audiencia de Lima, en el actual Perú, entre otros. Los que gobernaban la audiencia eran representantes del monarca español en los territorios conquistados, aunque no eran las únicas, porque existían otros órganos o entidades de control más grandes que la misma, como el caso de los virreinatos, los cuales llegarían a englobar a varias audiencias y territorios, encabezados por el virrey.
siendo el más famoso el Virreinato de Perú, donde se encontraría la Real Audiencia de Quito, o las Capitanías Generales, altos grados que se elevaban a un gobernador o capitán general, para que además del gobierno y de la justicia mayor, operen asuntos de guerra. Volviendo a la audiencia, no todos estaban subordinados a los virreinatos, algunas eran audiencias y virreinatos a la vez, como las audiencias virreinales, como la de Lima, donde el gobernador era virrey y presidente a la vez. Había otras denominadas audiencias pretoriales, en las cuales eran independientes de cualquier virreinato y tenían contacto directo con el monarca, sin intermedio del virrey. La Real Audiencia de Quito estaría en la clase de audiencia subordinada, donde su presidente dependería del virrey en diferentes asuntos de índole civil, económico, de guerra o eclesiástico, solamente teniendo rol autónomo en el plano de la justicia. Es decir, los territorios del actual Ecuador tenían una doble dependencia. Por un lado, recibían órdenes del monarca español de turno, procedentes primero de la dinastía Habsburgo hasta 1700 y después de la dinastía borbónica hasta 1822, y por el otro lado recibían órdenes de un virrey que residía en otra ciudad separada del territorio de Quito, designado por el monarca, primero el virrey del Perú y después el virrey de Nueva Granada. La Real Audiencia de Quito dependía en primer lugar de las órdenes del entonces rey de España Felipe II, el Prudente, de la dinastía Habsburgo, y también del virrey del Perú de ese entonces Andrés Hurtado de Mendoza, para sobresalir económica y políticamente. En cuanto a la composición del gobierno, se hallaba el presidente, el cual no era elegido por sufragio universal como los actuales presidentes ecuatorianos, sino que era designado por el monarca español mediante reales decretos u órdenes. La mayor parte de estos presidentes serían de origen español o extranjero, habiendo contados casos de personas de origen quiteño que hayan ocupado esa dignidad, como el atacungueño Félix Sánchez de Orellana, que se verá más adelante. Aparte, habría oidores o jueces de tribunales colegiados en temas civiles y eclesiásticos, y alcaldes del crimen en materia penal, además de fiscales, alguaciles, relatores, escribanos y otros. A más de litigios, también hacían cumplir los reales decretos del monarca, conocer recursos de impugnación de los agraviados por jueces eclesiásticos, prohibir o requisar libros y examinar reglamentos que dicten los gobernadores o virreyes. La Real Audiencia de Quito podría ser un claro ejemplo de lo que en términos actuales se conocería como una unidad judicial multicompetente sobre todo el país. La Real Audiencia a su vez estaría dividida en otras pequeñas zonas administrativas, denominadas gobernaciones, siendo las iniciales Quito, Esmeraldas, Quijos, Jaén, Maynas, Popayán y Pastos, los cuales abarcaban territorios extensos, anexados tras la exploración y conquista que realizaron Sebastián de Benalcázar, Gonzalo Pizarro y Francisco Orellana, que pueden apreciar en este video haciendo clic en la pestaña superior izquierda que aparece en esta presentación. En cuanto al plano económico, los territorios dependían de las actividades agrícolas, las mineras, en especial de minas como la de Zaruma, la creación de textiles, en especial las procedentes de Otavalo, y las actividades del comercio marítimo, siendo el astillero de Guayaquil el más importante, no solo del territorio, sino de la costa americana en el Pacífico, de la cual muchos como los piratas la saquearían en reiteradas ocasiones. En lo que respecta a la organización social, la misma en los primeros momentos de la colonia era indefinida por las campañas de la conquista, además de que ni bien se consolidó el dominio español sobre los territorios americanos, de la península llegarían otros interesados en obtener tierras y encomiendas que en Europa no podían o se veían limitados a obtenerlas. Al principio se dio disputas entre los conquistadores españoles con los recién llegados de la península, las cuales, por medio de diferentes edictos o resoluciones por parte de la corona española, se organizarían cómodamente, creando el grupo de los chapetones o peninsulares, con los de mayor poder sobre los territorios conquistados. De estos grupos surgirían relaciones y generarían descendencia dentro de los territorios de Quito, siendo a los nacidos de esta zona procedentes de los chapetones denominados criollos. Estos podían acceder a propiedades o grandes riquezas que generaría la corona, pero no podían ostentar cargos públicos, algo que se llegaría a intensificar con las reformas borbónicas que se verán más adelante.
¿Y qué pasó con los grupos indígenas residentes de la zona? Entre las percepciones que poseen los americanos de que los españoles los colocaron en ambientes de explotación y genocidio, y la percepción que tienen los españoles de que todo lo que se menciona es una leyenda negra, se hará una especie de intermedio. Los grupos indígenas no estaban sujetos a una explotación a gran escala. Es más, muchas de las normas que dictaba la corona española eran para protegerles y ubicarles en posiciones adecuadas, tanto en lo económico, en lo laboral, como en lo social. Y se verá más adelante cómo presidentes de la Real Audiencia, como Santillán, Barros de San Millán o Miguel de Ibarra, impulsaron su cumplimiento, tanto que varios historiadores ecuatorianos como González Suárez los reconocerían como protectores de indígenas. No obstante, lo que se debe cuestionar es que a muchos de ellos se les protegía bajo la perspectiva europea, es decir, bajo sus tradiciones y religión, evangelizándoles por completo e imponiendo su cultura sobre ellas, aunque es menester señalar que en algunos casos existía una mezcla entre las tradiciones españolas e indígenas, o denominado sincretismo, siendo casos célebres como el carnaval, mezcla de la celebridad indígena del fin de año solar o Paca Raimi con el inicio de la cuaresma, entre otros. Otro punto es que los españoles en la mayoría de ocasiones les destinaban a actividades de carácter práctico y muy raras veces a algo burocrático o intelectual que esté al mismo nivel de los peninsulares. Estas actividades estarían agrupadas en diferentes instituciones de control, siendo las más famosas la mita, donde se les destinaba trabajos de carácter minero, a los obrajes, donde se realizaba tejidos de lana, algodón, entre otros, y encomiendas, en las cuales se sujetaban a un encomendero para que realicen encargos. Pero se debe destacar que a lo largo de la historia a los diferentes integrantes de las comunidades indígenas se les permitiría realizar actividades de carácter artístico o cultural dentro de lugares como la Escuela de Quiteña de Artes y Oficios, que se verá más adelante. En lo que respecta a las actividades de carácter práctico como la mita, se emitían diferentes disposiciones para mejorar las condiciones en estos trabajos. No obstante, en la práctica muchos de estos encomenderos no la seguían o la aplicaban, pero a su manera, habiendo en algunos casos explotación. A eso se debe añadir que no había un control efectivo sobre el cumplimiento de esta norma. Por ello, muchas veces los encomenderos la omitían o hacían rebeliones contra dichas normas. Y ya se vio la de los encomenderos, y por ello es que muchos de los gobernantes aplicaban dichas disposiciones de manera tímida. En conclusión, se sostiene que la relación entre los españoles e indígenas posee múltiples aristas, pero no eran sometidos a un nivel de servidumbre o esclavitud como retratan algunos historiadores, aunque las condiciones de vida de los mismos tampoco eran las adecuadas, pero eran las que otros habitantes vivirían durante la etapa colonial y que durante la era republicana seguiría sin cambios trascendentales. Además, se debe tener una idea de que los españoles no eran los únicos invasores que llegaron a imponer su cultura y arrasaron con todo. Los españoles llegaron a un territorio que antes ya era dominado por otra cultura extranjera, denominada los incas, quienes anteriormente fueron igual de duros en la conquista de los territorios de Quito, quemando ciudades, realizando masacres como la del Tiocajas o la de la Laguna de Yaguarcocha, y ejecutando a líderes rebeldes como Pintag o Quilago, razón por la cual muchas de las confederaciones se rebelaron contra ellos sin éxito, y es por ello que algunas confederaciones como la de los Quitos o Cayambis se juntaron con Atahualpa para vengarse de los incas, manifestado en el saqueo de Cusco, el cual con total violencia lo arrasaron por las conquistas sufridas por estos incas, algo que se puede apreciar en esta presentación que asoma en la parte superior derecha de este video. Otros, como los cañaris, cuando llegaron los españoles, vieron la oportunidad para liberarse del dominio incaico y vengarse de la destrucción que Atahualpa había realizado sobre sus diferentes ciudades. Es por ello que se aliaron con los españoles y al final los cañaris aceptaron su dominio y serían compensados por ello con las respectivas encomiendas. Y no solo los cañaris aceptarían el dominio español, otras como los chonos, descendientes de la cultura milagro quevero, al principio
harían frente a las invasiones, pero después se someterían a los españoles como una forma de no perder poder sobre sus tierras y sobre sus gobernados, dentro de ellas, donde algunos de sus caciques aceptarían la tutela de ciertas encomiendas, siendo famosos los casos de los encomenderos procedentes de esta confederación, Alonso Chaume y posteriormente su hija María Caiche, chonos quienes dirigirían la cuenca del río Guayas como encomenderos bajo el respaldo de los españoles. Otras confederaciones como los yumbos no se allanarían a las fuerzas españolas y seguirían escondidos en la parte septentrional del país, lo que serían las actuales provincias de Pichincha, Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas, hasta su desaparición a finales del siglo XVIII. Otras que seguirían en su lucha serían la de los Bracamoros, que se comenta que después de la fundación de Zamora por Hernando de Barahona, más la actividad minera de la zona y los constantes procesos de pacificación, la confederación fue poco a poco sometiéndose, habiendo un pequeño grupo que seguiría haciendo frente durante el transcurso de la etapa colonial. Algunos como los Shuars o los Waorani seguirían intactos hasta la actualidad, debido al entorno en el que vivían, en la parte amazónica del país, y a la fuerza con las que hacían frente, haciéndole poco atractivo para los conquistadores su sumisión. De la unión entre los españoles que llegaban a la península y los grupos indígenas que por medios de pacto o pacificación se sujetaban al gobierno y condiciones de los primeros, surgiría otra clase étnica que en la actualidad cubre el mayor porcentaje de la población ecuatoriana, y es la mestiza. Santillán, 10 de Aus de Armendáriz y Valverde, 1563-1578. Regresando con la historia, tras la instauración de la Real Audiencia de Quito, la primera dignidad en poner orden sería el licenciado Hernando de Santillán, letrado español, funcionario de gran renombre por su tendencia conciliadora y protectora hacia la sociedad, especialmente a las comunidades indígenas de la zona. Gobernó entre los años 1563 al 1571, sujeto a las órdenes de los gobernantes foráneos mencionados anteriormente, como el rey de España y el virrey de Perú, bajo criterios humanistas y de promoción de bienestar de los gobernados sobre los indígenas. Se comenta que a ellos les redujo las cargas fiscales, se opuso a todo acto de explotación en instituciones como la mita e hizo que muchos que fueran llevados a ella de manera forzosa regresaran a sus casas con sus diferentes familias. En la obra pública no se quedó atrás, construyó caminos que conectarían a las diferentes ciudades de la emergente audiencia. A su vez, emprendió la construcción de uno de los primeros hospitales del actual Ecuador, denominándolo Hospital de la Misericordia del Señor Jesucristo, más tarde San Juan de Dios, a la cual no solo atendía a los españoles, sino a aquellos nacidos en América, y también indígenas. También impulsó la conformación de las primeras cofradías o hermandades religiosas bajo las posturas del Concilio de Trento, siendo esta última realizada en varias sesiones entre 1543 y 1563, en la cual se afirmaba la autoridad de la Santa Sede, las prácticas sacerdotales, el celibato, entre otros. Durante su gobierno se fundaría la ciudad de San Lorenzo de Jipijapa, actual Jipijapa, en la actual provincia de Manabí. El fundador sería Bernardo de Loaiza. Esta ciudad es famosa por la creación de los sombreros de paja toquilla. A pesar de la magna obra, tanto fuentes españolas como ecuatorianas señalan que Santillán era irascible, no admitía oposición y era agresivo con sus detractores. Se comenta que opositores como el oidor de la audiencia Francisco de Rivas y el exgobernador Salazar de Vasallante se les ordenó por medio de resoluciones que abandonen la ciudad por tener discrepancias con el presidente Santillán. Por dicha actitud tuvo muchas denuncias en su contra, lo que le llevaron a abandonar su cargo e irse a España para defenderse de las penas impuestas por aquellas denuncias. Tras este mandato le sigue el del noble español López Díez de Aus Armendáriz, cuyo mandato, que oscila entre 1571 a 1580,
1574 fue corto pero tranquilo. Promovió la paz en medio de las discusiones que se daban entre el anterior presidente Santillán y sus opositores. A su vez, el funcionamiento de la audiencia corría con normalidad. Emprendió las obras para la construcción del monasterio de la Inmaculada Concepción, ubicada en pleno centro de la ciudad de Quito, junto al Palacio Real. Hubiera continuado con dicha obra, de no ser que un personaje que aparece de la nada, el licenciado Diego García de Valverde, le notifica con el relevo del cargo y la designación como presidente de la Audiencia de Charcas, actual Bolivia, razón por la cual Armendáriz termina su mandato y comienza el del personaje que le entregó la notificación, el licenciado Valverde, quien al igual que el anterior solo gobernaría un corto periodo de 3 años, hasta 1578. De su gobierno no hay mucho que destacar, salvo que el 9 de julio de 1575 el capitán Antonio de Rivera y don Ruy Díaz de Fuentemayor fundarían San Pedro de Riobamba, actual Riobamba, que por entonces estaría cerca de la laguna de Colta y que duraría hasta 1797, año en que sería destruida por un terremoto y obligándoles a mudarse a otro sector, a la llanura de Tapi, donde se encuentra la ciudad actualmente. Otro punto que se debe destacar es que hasta 1574 murió un personaje de gran interés para la historia, conocido como Francisco Cantuña, del cual se comenta que era hijo de un general cercano a Rumiñahui y que un conquistador español se encargaría de su cuidado. Tras su abandono en la ciudad quemada por Rumiñahui, como ya hemos mencionado en la anterior presentación, al llegar a la adultez se convertiría en constructor, el cual llegaría a diseñar muchas obras, siendo una de las más famosas la capilla de Nuestra Señora de Dolores, la cual se conoce actualmente como la Capilla de Cantuña y que se encuentra a un lado de la iglesia de San Francisco de Quito. Este constructor llegaría a ser famoso porque inspiraría la famosa leyenda de Cantuña, en la cual se comenta que dicho constructor, al estar en contra del tiempo para acabar la obra que le encomendaron, que era la iglesia de San Francisco, decide hacer un pacto con el diablo, de que este último termine la obra y a cambio Cantuña le daría su alma. Pero al finalizar la obra, dicho constructor decide esconder una de las piedras de la obra. Y al final, cuando el diablo termina la construcción, Cantuña le establece que no puede darle su alma debido a lo incompleta que está la obra. Al final se terminó la obra y Cantuña pudo estar con su alma. Periodo vacante, 1579-1587. Para 1578 se releva de sus funciones al licenciado García de Valverde y se pone en el cargo a Diego de Narváez, quien tendría un fugaz gobierno de un año, ya que para el año siguiente, en 1579, muere por causas naturales. Desde este momento arranca un periodo oscuro que historiadores como Federico González Suárez denominarían gobierno de la audiencia, en la cual existiría un vacío del poder, de la cual no hay datos claros sobre quiénes o cómo gobernaron los territorios de Quito por ese periodo. Pero se presume que fue un gobierno directo por parte del virrey del turno, sin intermedio del presidente de la Real Audiencia. Para entonces, el virrey que gobernaba el lugar por esas épocas era Francisco de Tolero. De este último, su historia es importante relatar, ya que se le denominaría como el Solón Virreinal, por la cantidad de reformas y leyes que desarrolló para poner en orden el virreinato de Perú. También se comenta que llegó a recorrer todos los territorios que formaban parte de la vasta institución de control virreinal español, llegando inclusive al actual Ecuador, aunque también dicho virrey sería recordado por decisiones polémicas como la ejecución del último líder inca rebelde Túpac Amaru I, la explotación indígena en labores como la mita y la represión de insurrectos de las comunidades indígenas en algunas provincias selváticas de la Real Audiencia de Quito. Para 1581, este virrey deja el cargo y le sucede otros como Martín Enríquez de Almanza y Fernando Torres de Portugal. Durante el gobierno de este último se da la fundación de la ciudad de San Vicente Mártir de la Tacunga
y sus corregidores, la actual ciudad de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, el 27 de octubre de 1584, de la cual llegaría a ser famosa ya que nacería uno de sus habitantes que en el futuro se volvería el primer presidente de la Real Audiencia, nacido en los territorios de Quito y no procedente de la península ibérica, denominado Félix Sánchez de Orellana, suceso que se verá más adelante. Durante el periodo del virrey Torres de Portugal se da una mortífera epidemia de viruela, la cual tuvo su origen en la ciudad de Cusco, en el actual Perú, extendiéndose por el norte a los territorios de Quito y alrededores, siendo la población indígena la más afectada. Se comenta que en menos de 3 meses en la audiencia quiteña se llegaron a contabilizar 4.000 muertes. Esto obligó al virrey a crear hospitales en provincias de manera temporal para atender a los enfermos de manera rápida e inmediata y no alejarlos de sus pueblos y sucumbir en el largo trayecto entre su morada y el hospital más lejano. Manuel Barros de San Millán y la Revolución de las Alcabalas, 1587-1600. El gobierno directo por parte del virrey terminaría en 1587, cuando llega a los territorios quiteños otro letrado español llamado Manuel Barros de San Millán, para ostentar la presidencia vacante desde 1579. En ese mismo año, 1587, hace su aparición la primera advocación mariana o apariciones milagrosas de la Virgen María, siendo la primera la Virgen de Guápulo, en la ciudad de Quito, en la cual se montaría el primer santuario mariano del actual Ecuador, denominado Iglesia de Nuestra Señora de Guápulo. Más tarde se comenta que los indígenas de la zona de Lumbicí, en el actual Cumbayá, Quito, querían una imagen parecida a la de Virgen de Guápulo y le pidieron al que la talló, el escultor Diego de Robles, a que les haga una parecida en madera de cedro, pero como no pudieron pagarle, este escultor decidió llevar la imagen a otra comunidad indígena ubicada en Oyacachi, cuyos habitantes pudieron pagarle con madera de fino cedro. La imagen se quedó en ese lugar y fue colocado en la hendidura del peñasco, de la cual se comenta que en el día revoloteaban miles de aves y en la noche emitía una radiante luz. Más adelante se comenta que el mismo Robles, los de la comunidad querían que se quedara en dicho lugar para que más adelante construya un altar para la Virgen, pero Robles se negó y quiso regresar a Quito, pero en el camino el caballo en el que andaba lo lanza de su silla y casi lo bota por el puente que pasaba por un profundo río, y a punto de caer a dicho río, el escultor clama a la Virgen de Oyacachi, la cual en ese momento intercede, haciendo que aparezcan 2 caminantes, los cuales le socorren a Robles de esa situación, y él, queriendo agradecerles, los caminantes desaparecen, por lo que Robles considera que fue un milagro por parte de la Virgen y en agradecimiento decide volver a Oyacachi a construir el altar. Más adelante, algunos sacerdotes murarían la escultura de la Virgen en otro altar colocado en lo que es ahora la parroquia del Quinche y que más adelante se conocería como el Santuario de Nuestra Señora del Quinche, ubicada en la parroquia del mismo nombre, en la ciudad de Quito. En 1587 también ocurriría uno de los primeros ataques piratas a las costas quiteñas, y es la efectuada por el almirante inglés Thomas Cavendish, quien desde Argentina recorría puertos para obtener provisiones para un viaje de circunnavegación por todo el globo terráqueo, por medio del saqueo a diferentes puertos, siendo el astillero de Guayaquil uno de los objetivos al cual arribó dicho almirante. No obstante, el mismo poblado logró repelerle y orillarle a la isla Puná, en donde le tendieron una emboscada, en la cual Cavendish perdió el barco y algunos hombres. Este y otros sobrevivientes llegan a la zona donde más adelante se fundaría Machala, en la actual provincia de Oro, y desde ese lugar se enrumba hacia más al norte, por el Virreinato de Nueva España, actual México, para recuperarse del ataque por medio del saqueo a otros puertos de la zona y ataques a algunas naos españolas, como el galeón Nao de China.
Los ataques pirata seguiría siendo el pan de cada día en esta zona del astillero durante la etapa colonial. Con respecto al nuevo presidente de la Real Audiencia de Quito, Barros de San Millán, muchos historiadores como Federico González Suárez lo recordarían por la implementación de normas en respaldo a los indígenas, por haber realizado medidas que beneficiaban a las comunidades indígenas, pero que eran impopulares, y otros sectores como los encomenderos realizaron críticas al respecto. Dichas medidas eran subir el pago a los indígenas por las jornadas de trabajo efectuadas y eximirles de algunas labores forzosas. Sin embargo, las medidas y las reformas lo iba a aplicar de manera tímida, áspera y sin prudencia, desatando la ira de todos los sectores que poblarían dicha audiencia, tanto de los encomenderos como de los indígenas. Pero la gota que iba a derramar el vaso sería por un acontecimiento que ocurriría en 1592, en la cual el rey de España, que seguía siendo Felipe II de Habsburgo, viendo que las arcas fiscales del imperio estaban agotados, debido a la inversión en guerras y expediciones para proteger a las costas americanas de ataques piratas, decide emitir un decreto de la cual todas las colonias debían cumplir, en la cual se establecía un gravamen del 2% sobre las ventas, algo similar al impuesto al valor agregado IVA actual, siendo liberados de este gravamen las ventas de productos en el mercado interno, en especial las que desarrollarían los indígenas. Este tributo iba a ser impuesto para todo el virreinato de Perú. Esto fue informado al virrey del momento, García Hurtado de Mendoza y Manrique, y este lo comunicó al presidente y demás funcionarios de la audiencia para que lo aplicaran de manera inmediata, el 23 de julio de 1592. No obstante, esta medida fiscal no fue bien recibida por la población quiteña, debido a que la misma audiencia no estaba en condiciones de pagarla, por las diferentes situaciones que asolaron su infraestructura, como la epidemia, los ataques piratas, entre otros. Por ello, todos los funcionarios del Cabildo se reunieron y decidieron por consenso suspender la aplicación de la medida hasta recibir una respuesta del rey sobre la situación que atravesaba la audiencia en aquel entonces en materia económica. Se esperaba que si la respuesta era de comprensión por parte del rey, entonces no se iba a aplicar el impuesto. Pero si el rey iba a emitir una carta donde no estaba de acuerdo y exigía la aplicación del tributo de todas formas, los funcionarios lo iban a cumplir sin dilación. Barros de San Millán estaba de acuerdo con este plan al comienzo. No obstante, ¿qué hizo este presidente al día siguiente de la reunión? Pues romper con el compromiso pactado, olvidarse del plan y de inmediato publicar el gravamen en las diferentes plazas de las ciudades de la audiencia de Quito para su inmediata ejecución. ¿Qué fue lo que provocó este cambio abrupto de opinión en Barros de San Millán? Uno señala que quería ganar méritos ante el monarca para que le dejen en el cargo debido a que escuchaba historias de que otro funcionario llamado Esteban de Marañón iba a reemplazarle o que anhelaba un ascenso, entre otras cuestiones. En fin, el punto es que esto enfureció al Cabildo y a la población de la ciudad de Quito, entre todos ellos representados y liderados por un funcionario llamado Alfonso Belliro, interponen un veto a esta medida, pero Barros, siendo áspero, terco e imprudente, decide rechazarla y continuar con el cobro del tributo de manera inmediata. Esto desató la rebelión del Cabildo y en conjunto con el pueblo de la ciudad realizaron una protesta social violenta y según historiadores como Efrén Avilés Pino, los integrantes del Cabildo de aquel entonces señalaban que no pagarían dicho tributo hasta que Barros de San Millán dimita en sus funciones y se coloque a Marañón de presidente.
Con ello se desataría el suceso más famoso de la historia colonial quiteña, denominado la Revolución de las Alcabalas, y que algunos lo consideran como una antesala de las luchas de independencia que se darían más adelante. Pero como se pudo apreciar, solo es una protesta contra una medida impopular impuesta por el gobernante de turno, sin mencionar que no es ni por la medida en sí, sino que este presidente no haya seguido con el compromiso y haya impuesto la medida fiscal sin suspenderla hasta recibir la respuesta del rey como se había previsto antes. Y como señalaron los del cabildo, si hubiera insistido el monarca sobre la aplicación, ellos hubieran cedido y lo hubieran aplicado más adelante. Otro punto a destacar es que solo dicha ciudad se rehusaba al pago, pero en otras partes de la Real Audiencia de Quito, como Guayaquil y Cuenca, una vez que se publicó el tributo, las mismas accedieron sin protestas. En resumen, de no ser por la impaciencia y terquedad del presidente Barros de San Millán, la revolución de las alcabalas ni se hubiera dado. Pero volviendo a la historia, las protestas se intensificaron. Barros no quería ceder y empleó medidas que solo empeoraron las cosas, como el apresar al funcionario Bellido, de la cual una turba furiosa rompió las puertas de la cárcel donde estaba recluido para su liberación. Barros, desesperado, ordenó a las tropas que custodien el lugar donde residía dicho presidente, pero al ser insuficientes, envía una carta al virrey García Hurtado de Mendoza y Manrique para que envíe efectivos para reprimir la rebelión. Este envía tropas lideradas por Pedro de Arana para calmar la situación, mientras que en Quito, religiosos como Fray Pedro Verón intentan aplacar las protestas de forma pacífica, pero estas últimas, al saber que se acercaban efectivos liderados por Arana, se prepararon con armas para un recibimiento bélico. No obstante, por intermedio de las órdenes religiosas, como los jesuitas, evitaron que la protesta no alcance a una guerra civil y que Arana no tome por asalto la ciudad, aunque eso no evitó que el mismo Arana, una vez instalada en dicha ciudad, proceda a encarcelar a los líderes de la protesta como Bellido y a justiciarlos de manera salvaje, desatándose una feroz represión. Posterior a esta revolución y represión a los insurrectos, se desatan muchos juicios en contra de Barros de San Millán, lo que lo obliga a dejar el cargo y ser ocupado más adelante por Esteban de Marañón. En el transcurso del juicio, por su rol dentro de las protestas, se desata otro controvertido asunto que también se le acusaba a Barros, acerca de su posible homosexualidad, ya que fue procesado por el cargo de sodomía por declaraciones que hizo Andrés Cupín, un ex esclavo suyo, al cual previamente en un juicio por sodomía en Lima en 1590 hizo público que sus primeras relaciones de carácter íntimo las tuvo con el expresidente Barros. Más tarde Cupín sería castigado a muerte por garrote vil, mientras que Barros, por este y otros actos cometidos durante su cargo como presidente de la audiencia, fue sentenciado a pagar una multa de 8,000 pesos y ser desterrado de América para siempre y no ocupar cargos por 10 años. Esteban de Marañón no duró mucho en el poder y debido a su precario estado de salud falleció en el cargo en 1593. Correrían otros 7 años donde no se conoce la forma de gobierno sobre los territorios de Quito, aunque es menester destacar algunos hechos como lo que ocurriría en el sur del actual Ecuador, de la cual se comenta que en 1594, debido a la hambruna y la precaria situación económica que vivían los pobladores por los malos regímenes, en especial las medidas impositivas colocadas tras la revolución de las alcabalas, se les aparece a los pobladores en lo que ahora es la parroquia del Cisne, en la actual provincia de Loja, la Virgen María, señalando que debía establecerse un altar para que así se la pueda asistir y hacer frente a la hambruna y los males que atravesaba su comunidad. Todos los espectadores fueron motivados a fundar una iglesia en cumplimiento a dicha petición, así como solicitar al escultor Diego de Robles que realizara una escultura inspirada en las advocaciones marianas de Guápulo y del Quinche, naciendo así la famosa iglesia de Nuestra Señora del Cisne. Estos serían años de incertidumbre y crisis, que terminaría hasta el año 1600, ya que en ese mismo año
llegaría al poder el licenciado Miguel de Ibarra, y con él llegaría un periodo de esplendor tanto en lo económico, cultural, social y artístico, que duraría casi todo el siglo XVII y que sería denominado por algunos eruditos, como el historiador Juan de Velasco, como el siglo de oro en la Real Audiencia de Quito, la cual se verá en la siguiente presentación. Antes de terminar, les dejo con la siguiente dinámica. Deben ustedes enlazar el nombre del presidente de la Real Audiencia de Quito con el acontecimiento que haya ocurrido en su respectivo mandato. Por favor, las respuestas colocarlas en la parte de comentarios. Si les ha encantado el video, no olviden dar un like y suscribirse al canal y asimismo compartir en redes sociales. Nos vemos en otra presentación.